Valdepeñas, situada en la provincia de Ciudad Real, es la ciudad del vino, amante de la cultura, el arte y la tradición. Visitar Valdepeñas es conocer un lugar con un destacado patrimonio civil, arqueológico y modernista, donde las rutas de esculturas salen al encuentro del visitante. Muchos son los lugares a descubrir, tanto por su tradición vitivinícola, una de las señas de identidad de la ciudad, como por su valor museístico. Hola, hoy les proponemos un tema en el que estamos trabajando el equipo de investigación de las Cuevas de Valdepeñas, que está formado por Domingo Fernández Maroto, Tonka Ivanova Angelova, que hablará posteriormente, y quien les habla, Ana María Medina Pérez. Todos miembros de la Asociación Orisos, que colabora con este proyecto, que está financiado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y en el que también participa la UNED de Ciudad Real. Un proyecto que tiene como eje central el estudio de las cuevas de Valdepeñas. Por eso les proponemos que nos acompañen en este viaje al subsuelo valdepeñero, porque vamos a hablarles de una arquitectura subterránea que se pierde en la nebulosa de los siglos, retrotrayéndonos en algunos casos al siglo XVI e incluso con anterioridad. Pero este abundante patrimonio de nuestro pueblo está en grave peligro de desaparición. Es por ello que en nuestro recorrido vamos a ver qué amenazas tiene y qué alternativas presenta para considerar si este patrimonio es compatible en pleno siglo XXI. Síganos, aunque tendrán que disculparnos porque algunas de las imágenes, debido a la situación en la que nos encontramos, pues hemos tenido que obtenerlas de internet. Aunque desde luego, como lo natural, no hay nada igual, por lo cual les invitamos a visitar in situ nuestro rico patrimonio subterráneo. Valdepeñas es una población que se localiza en la submeseta sur, en pleno corazón de la Mancha. Situada en un valle dominando la entrada hacia la meseta y Andalucía, el terreno calizo, junto con la escasez de lluvias y las diferencias térmicas entre invierno y verano, influyen decisivamente en su desarrollo económico, basado en buena parte en la agricultura y sobre todo en la viticultura. De hecho, la vid, junto con el cereal y el olivo, lo que se ha dado en llamar la trilogía mediterránea, son la base de su economía agrícola y dejan su impronta sobre este paisaje manchego. Los antecedentes de la viticultura los encontramos ya en época protohistórica en el yacimiento ibérico del Cerro de las Cabezas, donde se han identificado en contextos arqueológicos del siglo III a.C. semillas de vitis vinífera o vid cultivada, herramientas como son las podaderas utilizadas en las tareas agrícolas de la recogida de uva y recipientes tanto de almacenamiento como de servicio de mesa, relacionados con la producción y el consumo de vino. Asimismo, el cultivo de la vid se documenta en otras épocas posteriores. Prueba evidente son estos contrapesos de torcularia romanos localizados en diversos yacimientos del entorno. De hecho, avanzando unos cuantos siglos en el tiempo, sirva de ejemplo este sencillo plano de Valdepeñas, correspondiente al catastro del Marqués de la Ensenada de 1752, donde podemos ver junto a la iglesia y las casas los viñedos como un elemento caracterizador del entorno de esta población manchega. Algunas fuentes argumentan que Valdepeñas llegó a tener en ciertos momentos casi 500 cuevas destinadas a la producción del vino familiar. Sin embargo, será a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando la filoxera, que destruyó los viñedos en Francia, así como la demanda interna y la llegada del ferrocarril a Valdepeñas, propiciaron el incremento de producción de vino que era necesario almacenar y mantener en las tinajas de barro en el interior de las cuevas. Por lo que a lo largo de esta época y durante la primera mitad del siglo XX se excavaron decenas de cuevas para alojar buena parte de este néctar de los dioses, pasando de una producción artesanal a producciones más industriales. Para ello se construyen numerosas bodegas que ocupan solares extensos dentro del casco urbano,
A su vez, se construyen grandes casonas de estilo modernista que dan lugar a un cambio radical en el entramado urbano. Será en el subsuelo de estas edificaciones, bodegas y casas, donde se localicen las cuevas. Estas cuevas son estructuras excavadas en la propia roca caliza. En muchas ocasiones se realizaban en momentos en los que, por motivos generalmente meteorológicos, no podían llevarse a cabo las tareas agrícolas, aprovechando así la mano de obra de los agricultores. En el siglo XVI se documentan las cuevas más antiguas de Valdepeñas. De hecho, queda constancia de ellas, así como de las tinajas que contenían el vino, bajo el solar que hoy ocupa el Museo Municipal de Valdepeñas. Ya del siglo XVII es la cueva del Museo de la Fundación Gregorio Prieto que vemos en la imagen. Aunque hemos de decir que establecer la cronología de las cuevas resulta en ocasiones bastante complicado, dada la escasez de documentos para las épocas más antiguas, por lo que en la mayoría de las ocasiones nos basamos en la propia estructura de la cueva y sobre todo en las tinajas y su tipología, cuando se han conservado in situ, claro. Sucede también que, en ocasiones, la vivienda o el edificio situado sobre la superficie de la cueva puede o no coincidir cronológicamente con esta. Su cronología abarcaría hasta buena parte del siglo XX, evolucionando a lo largo de estos siglos en tipologías y tamaño, haciéndose a veces más complicadas, con varias galerías y ganando en altura para dar cabida a tinajas cada vez de mayor capacidad, como consecuencia del aumento de la producción. Más recientemente, el empleo de nuevos materiales de construcción a la hora de construir recipientes contenedores de vino ha propiciado que se abandonen las añejas tinajas de barro que durante siglos contuvieron los afamados caldos de Valdepeñas. También las cuevas han seguido un paulatino pero inexorable abandono al no ser necesarias ya para la conservación del vino. Nuevas instalaciones y almacenes mecanizados y robotizados han sustituido a las antiguas bodegas y a las cuevas. En el censo que en 1975 realizó el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, figuraban inscritas 414 bodegas, declarando solamente 37 cuevas, aunque este dato solo desvela las cuevas que en esos momentos aún estaban siendo utilizadas. En septiembre del 2007 figuraban 32 bodegas y en la actualidad son 12 las inscritas, contando alguna más que no está registrada en esta entidad. El resto, centenares de ellas, han ido sufriendo diversos avatares, como vamos a ver. En todo caso, sobreviven, unas en mejor estado de conservación que otras, y son una referencia fundamental de nuestro pasado, un patrimonio que, como decimos, queremos poner de manifiesto y es necesario proteger, recuperar y poner en valor para que puedan disfrutarlo tanto las generaciones actuales como las venideras. Como bien indica la UNESCO, el patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Efectivamente, las cuevas de Valdepeñas son, junto con las bodegas, el ejemplo esencial de una forma de vida y de una economía basada durante siglos en la cultura del vino. De hecho, podemos considerar que cuevas y bodegas forman la idiosincrasia de la ciudad del vino y por ello son patrimonio en la medida en que son un exponente del pasado cultural de esta ciudad, en donde muchas de estas construcciones han desaparecido a lo largo de estos años. Como prueba, estas antiguas fotografías. Estas construcciones subterráneas tradicionales han ido desapareciendo debido a diversas causas, dado que ya no son utilizadas para los fines con que se crearon.
Uno de estos motivos tiene que ver sobre todo con el desarrollismo urbanístico que Valdepeñas ha sufrido a lo largo de las últimas décadas, sin unas normas que impidieran la destrucción total de muchas de estas cuevas. El boom de la construcción a partir de los años 60 del pasado siglo y sobre todo la especulación inmobiliaria de hace unos años han provocado el derribo incontrolado en muchas ocasiones de muebles, casas particulares, antiguas bodegas y cercados que contenían cuevas, siendo destruidas muchas de ellas. En el momento actual contamos con varios documentos y normativas que debieran incidir en la protección y salvaguarda de estos elementos patrimoniales. En concreto, nos estamos refiriendo a la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y a la Carta Arqueológica del municipio, documentos que no aluden directamente a las cuevas. Sin embargo, el Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas de 2010 se refiere expresamente a la protección de las cuevas, pero dejando la puerta abierta a la posibilidad de su demolición. Continúa el texto diciendo que toda la documentación de cuevas y bodegas deberá organizarse en un registro municipal de forma que, a pesar de la posible demolición de las mismas, quede documentada su existencia y características, ya que se trata de un elemento íntimamente ligado a la historia de Valdepeñas. Como estamos comprobando, en estos momentos la protección de las cuevas es muy frágil. Ello supone dejar un margen demasiado amplio para su destrucción. Por tanto, se evidencia que este potencial patrimonio aún dista mucho de poder ser protegido totalmente. Para ello sería preciso, por un lado, una mayor concienciación de las administraciones públicas, pero sin duda es la propia ciudadanía la que más debe incidir en su protección y salvaguarda. Pese a esta mínima protección, las cuevas presentan hoy en día afectaciones negativas y positivas. En cuanto a la parte negativa, muchas de las que estamos inventariando nos permiten constatar que su abandono ha provocado un deterioro considerable, llegando algunas de ellas a colapsar y estar en completa ruina, como vemos en estas imágenes. Sin embargo, independientemente del pésimo estado en que nos estamos encontrando muchos de estos inmuebles, como en estos ejemplos que vemos aquí, con espacios que aún se pueden recuperar, actuando sobre ellos y dotándoles de sentido. Evidentemente, con lo que hemos expuesto hasta el momento, queremos poner de manifiesto la necesidad de proteger este rico y peculiar patrimonio, algo que ya se está llevando a cabo en otras zonas. Partiendo de estas premisas, no todo lo que estamos encontrando nos permite ser pesimistas al respecto, sino que hallamos otras realidades positivas en cuanto a la recuperación de estas cuevas. Recuperación que viene de la mano tanto de actuaciones privadas como públicas. Por lo que respecta a las intervenciones privadas, podemos destacar el interés de propietarios particulares en aras de recuperar estos espacios, dotándoles de un uso, llamémosle doméstico, habilitando las antiguas instalaciones para uso familiar. En esta imagen vemos otro ejemplo.
Y siguiendo con el uso y disfrute de las cuevas, pues bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo más, que afortunadamente, como podemos ver, pues está en excelente estado de conservación. Y siguiendo con el uso y disfrute de las cuevas por negocios privados, por ejemplo, en este caso, hoteleros, les mostramos estos dos ejemplos. Aquí podemos ver un negocio familiar bodeguero donde se ha seguido utilizando la cueva sustituyendo las viejas tinajas por cubas de madera. De la fundación pues del 1884 y se trata de la bodega de J. Mejía e Hijos. Pues bien, y otra más fundando, como se puede apreciar en la fachada de esta bodega, en 1904, en este caso la bodega antigua y cueva de Navarro López. La cueva ha pasado a formar parte del patrimonio de esta bodega, adaptándose para ser visitable. Aquí otros ejemplos más, en este caso, pues lo que vemos, la bodega de las estrellas, la bodega Dionisos, pues tanto de negocios familiares donde prima la calidad de los productos elaborados pues ecológicamente y pues la posibilidad de aunar lo que es tradición y modernidad y lo que da la esencia en este caso de esta cueva pues como un recurso patrimonial, un recurso más. Por lo que respecta a la iniciativa pública, hemos de considerar la labor que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Valdepeñas en pos de la recuperación de varias bodegas y cuevas representativas de diversas épocas, como vemos con este ejemplo del Museo del Vino y anteriormente con la cueva del Museo Municipal. Incluso con otro tipo de iniciativas como sucede con la Fundación Gregorio Prieto. Para concluir estas reflexiones finales, para proteger es necesario conocer y difundir. Por ello, estamos trabajando en la creación de un inventario y catalogación de cuevas de Valdepeñas, donde se recogen tanto las existentes como las ya desaparecidas. A lo largo de esta presentación hemos pretendido demostrar que efectivamente las cuevas son un patrimonio sostenible y compatible. Su salvaguarda corresponde a todos, instituciones, empresas privadas y particulares. Hoy en día las cuevas son el testigo mudo de una época de esplendor. Su recuperación y puesta en valor implica la posibilidad de rentabilizar una buena parte de ellas como elementos patrimoniales visitables, de cara a la atracción de un turismo de interior en constante auge. Muchas gracias, esperamos que esta presentación haya sido del agrado de todos ustedes y también poder contaros de nuestras cuevas en días sucesivos.